Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. El día de hoy les quiero compartir el tema recomendaciones para la elaboración de una entrevista. Acompáñenme en los siguientes minutos. Muy bien, en primer lugar me gustaría decirles que una entrevista tiene una estructura de alguna manera pues ya desarrollada, ya hecha, así que bueno, es importante seguirla. En primer lugar, les comentaba pues el título y los subtítulos. Una entrevista debe tener un título atractivo, que nos dé información sobre el desarrollo del contenido y a su vez podemos agregar algunos subtemas si es necesario y el tema pues lo amerita. A su vez, una presentación no mayor a un párrafo en el cual podamos contextualizar a los lectores sobre el tema que se va a desarrollar en la entrevista. En este apartado es importante colocar quién es la persona entrevistada, cuál es el motivo de la entrevista, de qué va a versar precisamente la entrevista. Incluso podemos agregar los datos digamos, más relevantes sobre el entrevistado y el sitio donde se desarrolla la entrevista. Bien, encontramos posteriormente, ¿verdad?, el cuerpo de la entrevista, en donde vamos a ubicar las preguntas que se van a desarrollar en cada una de las partes de la entrevista. Esto va a depender muchísimo del tiempo con el que dispongamos, y si tenemos una entrevista ya estructurada, pues justamente el número de preguntas que incluso el entrevistado ya conoce, ya sabe de alguna manera cuánto tiempo nos va a llevar y vaya que se le va a preguntar. A su vez, una despedida en la cual expresemos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos ha ofrecido. A su vez, la información que se obtuvo a través del tiempo que se invirtió. Así que es importante que estos apartados queden bien claritos y bien establecidos en nuestra entrevista. Encontramos también algunos otros recursos, por ejemplo, el uso de fotografías, el uso de algunos gráficos, algunos esquemas, el tipo de letra que utilicemos, qué tal que los títulos o subtítulos sean de un tipo de letra y el texto como tal tenga otro tipo. A su vez, la ortografía y la puntuación son elementos primordiales para la creación de una entrevista. Hay que tener en cuenta que es un texto y que como tal debe seguirse el orden y el respeto por estos signos ortográficos. Algunos de estos signos de puntuación, digamos, concurrentes en una entrevista son los puntos suspensivos, que nos dan silencios, nos indican pausas, encontramos la coma, que nos indican pausas breves, signos de interrogación para la estructuración de preguntas, de interrogantes, señalar dudas, signos de admiración que pueden expresar emociones, a menudo pueden ser de asombro, alegría, enojo, tristeza, dependiendo un poco el contexto de la entrevista. Los paréntesis en los cuales podemos agregar información adicional a la que nos está ofreciendo el entrevistado. Por ejemplo, podemos colocar algunos datos que se logran apreciar y que de pronto la entrevista no la refleja, el texto como tal pues no lo refleja. Bien, me gustaría compartir con ustedes el fragmento de una entrevista para que podamos visualizar de manera mucho más precisa a lo que me estoy refiriendo. En primer lugar, encontramos el título de la entrevista que lleva por nombre Al rescate de una lengua. Los datos de la entrevista nos señala la fecha, el lugar, la entrevistadora, el entrevistado, nos ofrecen una fotografía del entrevistado y por supuesto la presentación que va a contextualizar precisamente a la entrevista. Nos indica de qué va esta entrevista. En este caso, particularmente, nos hablan de la importancia de la lengua mazateco y incluso nos agregan datos ya de esta lengua como áreas geográficas, número de hablantes. Y vaya, ¿por qué es importante hablar respecto a este tema? Justamente un párrafo, no más allá, es algo breve, algo única y exclusivamente que contextualice la entrevista.
Muy bien, para iniciar la entrevista es importante saludar a nuestro entrevistado, además de que es un signo de buena educación y de respeto, es importante retomar justamente estas normas de urbanidad. Así que sería idóneo comenzar con un saludo, generar precisamente esta empatía, este ambiente armonioso para que la entrevista se desarrolle de manera correcta, llamado rapport, ¿no? Que es el inicio precisamente para establecer un ambiente adecuado para nuestra entrevista. Posteriormente encontramos el inicio de la entrevista, que puede ser una pregunta que dé apertura precisamente al tema. Aquí, por ejemplo, nos habla un poco acerca de la situación actual de los hablantes de la lengua mazateca, nos indica en qué condiciones se encuentran precisamente en el contexto actual. Así que lo correcto sería que en el inicio de nuestra entrevista partamos de una pregunta que nos permita introducir el tema del cual se va a desarrollar a lo largo de la entrevista. Bueno, no les comparto toda la entrevista, solo les traigo un fragmento y aquí solo coloco precisamente una pregunta con su respectiva respuesta. Sin embargo, el cuerpo de la entrevista va a ser tan larga, tan extensa o tan breve o tan corta, dependiendo del número de preguntas y de las respuestas que nuestro entrevistado nos ofrezca. Por ejemplo, aquí nos están comentando un poco acerca de la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es una pregunta que puede resultar en una respuesta muy extensa, así que sería conveniente quizás ahondar en ello durante la entrevista. Aquí únicamente abarco precisamente un ejemplo porque la entrevista es mucho más larga. Pasemos al cierre de la entrevista. Para cerrar nuestra entrevista es correcto, es idóneo dar apertura, libertad para que nuestro entrevistado pueda ofrecer información adicional a la que ya se le preguntó. De pronto el entrevistador ya tiene una idea, una estructura inicial, base de su entrevista. Sin embargo, bien podría ser que nuestro entrevistado quiera ofrecernos información que nosotros pues no preguntamos. Así que una forma de cerrar la entrevista es dando esa apertura, esa libertad a que él mismo nos ofrezca algo adicional, ¿no? En este caso, bueno, el entrevistado nos ofrece precisamente varios aspectos relacionados con el ámbito actual de la lengua mazateca, ¿no? Y nos indica un poco acerca de incluso eventos, espacios donde se difunde precisamente el rescate de estas lenguas étnicas. Pasemos a la despedida de la entrevista. Aquí es importante agradecer a la persona el tiempo que nos ofreció para el desarrollo de la entrevista, ser amables, ¿no? Pero que esta amabilidad sea natural, ¿no? De ninguna manera como un requisito a estos lineamientos, ¿no? De ninguna manera. Que verdaderamente de corazón seamos honestos y agradezcamos el tiempo, ¿no? Esto nos va a permitir que en el futuro, si necesitamos también justamente otra entrevista, pues se nos abran las puertas, ¿no? Y dejar un buen sabor de boca al espacio de expresión que a su vez también ofrecimos, ¿no? Nosotros también ofrecimos nuestro oído a lo que el entrevistador nos compartió. Muy bien. Bueno, pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Las fuentes de consulta, el libro de texto de español de primer grado, editorial SM 2018. Nuevamente les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente año. Iniciamos 2022 con todo, que cada uno de sus propósitos de año se cumplan y que pues vaya, sea un excelente año para todos. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye.